Volvieron para ser peores, con mucho menos rating y con mucho más ataques que 678. Víctor Hugo Morales comanda lo que ellos llaman un programa de televisión, pero en realidad se trata de una bajada de línea feroz contra el periodismo independiente y profesional, que ellos califican de hegemónico. El canal que lo emite es C5N, más conocido como Cristina 5 Néstor en la jerga de los medios. La justicia tiene procesados y en su momento encarceló a sus dueños porque se apropiaron de 8.000 millones de pesos de aquella época de la retención del impuesto a las naftas. Hoy combustibles solo debía cobrar y pasar de inmediato al Estado esa recaudación, pero se la guardaron en el bolsillo y la utilizaron para comprar medios de comunicación que pusieron al servicio de Cristina. Los Fernández devolvieron esas gentilezas, entre otras cosas, con un traje a medida de Cristóbal López que metieron dentro de la moratoria impositiva. Víctor Hugo se encarga de los adjetivos ampulosos contra sus viejas obsesiones y un par de colaboradores aportan la presunta información floja de papeles. Pero esta vez se pasaron de la raya, porque una cosa es acusar a medios y a periodistas de gorilas, oligarcas, derechistas, y otra, muy distinta, es hacerlos responsables de los contagios y las muertes por el coronavirus. Es de una gravedad extrema. Criminalizan el trabajo de informar y opinar como si fuera una forma de fomentar crímenes. Una locura absoluta, y probablemente fue un pedido de Cristina y Cristóbal para canalizar la venganza y para tratar de ocultar las torpezas del gobierno nacional en la lucha contra el virus. Se le fue la mano a Víctor Hugo. Es como si yo lo hiciera responsable a él de las muertes por desnutrición infantil en La Matanza, capital del peronismo, que fue gobernada desde el retorno de la democracia por los dirigentes que Víctor Hugo admira, defiende y que en muchos casos lo contratan para dar charlas a cambio de jugosos honorarios. Los medios que provocaron la flexibilidad ahora se asombran por las cifras que tenemos. Es demasiado perverso, acusó el mandamás. Y un muchacho apellidado Borroni lo ratificó. Es que tienen desprecio por la vida. Los grandes medios apoyan a los anticuarentena. ¿Se van a hacer cargo de las víctimas? Hubo un informe editado con su habitual malicia, donde aparecieron los que empujaron al desastre, según anunciaba el Videograf. La lista es larguísima, menos los ultracristinistas aparecieron casi todos. La Nación, Clarín, Canal 13, TN, Mañeto, que se robó 300 canales, dijo el relator, Infobae, La Nata, Joaquín Morales Solá, Nova Arecio, María Laura Santillán, Diego Leuco, Daniel Santoro, Nicolás Wiñaski, Luis Majul, Tato Yang, Jonathan Viale y Viviana Canosa, entre otros, y un servidor. Víctor Hugo sentenció que la mentira es el diablo y que los medios usaron la queja por la cuarentena eterna para castigar al gobierno de los Fernández, que estaba muy bien considerado en las encuestas. La verdad, no tuvieron un gran nivel de audiencia, pero como aquel 678, arman una suerte de misa ideológica para que los fieles tengan argumentos en la militancia. Los medios concentrados son la antipatria porque defienden a la patria financiera para enloquecer a la gente e instalar fake news. Eso plantearon. Muy elemental, Watson. Ya en los 70 era jurásica esa teoría de que el periodismo le llena la cabeza a los ciudadanos. Es un concepto paternalista, es creer que nuestros compatriotas son muy tontitos y se dejan llevar por lo que le ordenan los medios. Uno de los panelistas dijo que a Santiago Maldonado lo mataron y luego presentó el momento estelar. Accionó una palanca de un artefacto que denominan detonador y hace volar por los aires a un diario. ¿A que no adivinan cuál es el periódico al que le dedicaron la explosión con llamas y todo? Sí, acertaron. Clarín. Néstor lo dijo, Clarín miente. Jorge Capitanich, en su momento, el jefe de gabinete de Cristina, rompió en pedacitos frente a las cámaras un ejemplar del matutino.
El Coqui sabía cómo ganarse el corazón de Cristina. Por eso le digo que volvieron peores. Ahora directamente dinamitan simbólicamente al diario que está cumpliendo 75 años. En ese momento mostraron en primer plano una gran foto de Héctor Manieto, al que Víctor Hugo acusó de habernos socavado la vida para convertirse en el amo y señor y en el chasman de este mundo de chirolitas. Sin que se le caiga la cara de vergüenza, denunció que los medios persiguen a los Moyano y los quieren meter presos. Mire, en mi libro Juicio y Castigo hay una columna que se titula Los relatos inmorales de Víctor Hugo Morales. Durante mucho tiempo cerré este programa con una sección que tuvo mucho éxito entre los oyentes, donde todos los días alguien se tragaba el sapo porque había dicho o hecho algo en contra de la democracia. Era un juego irónico entre la presidenta Cristina, que preguntaba ¿quién se traga el sapo hoy? Y Víctor Hugo, que resignado decía que, bueno, algún sapo hay que tragarse. Muchas veces me pregunté si no era una injusticia de mi parte, una exageración en mi crítica al uruguayo, y siempre apareció en mi conciencia la misma respuesta. Es la forma que encontré de ridiculizar editorialmente a quien prostituyó al periodismo, el oficio que tanto amo. Uno de los balances que hago de los 12 años anteriores de kirchnerismo es que intentaron borrar de la faz de la tierra a los periodistas independientes. Es cierto que finalmente no lo lograron, de lo contrario hoy seríamos una prolongación del chavismo. No lo lograron, pero estuvieron cerca y ahora vienen por la revancha. Utilizan los mismos instrumentos, látigo y chequera, contra los periodistas que no nos arrodillamos ante el trono de Cristina. Víctor Hugo, con su fanatismo de converso, se transformó en un emblema de malversación de nuestro trabajo. Pasaron a ser alcahuetes y comisarios políticos. Como yo trabajaba en ese momento en Radio Continental con Fernando Bravo, pude ver de cerca la panquequeada brutal de Víctor Hugo. Me indignaba porque era capaz de humillar a humildes cronistas, mobileros, que estaban haciendo sus primeras armas en esta profesión por el solo hecho de trabajar en TN o en esta querida Radio Mitre. Multiplicó su fortuna con la pauta oficial del gobierno y con los programas que hacía desde localidades con intendentes cristinistas que le pagaban aparte y algunas veces en negro. Evasor me había salido el botija, su chofer era el que facturaba. Y en el 2018 su hijo Matías era productor de C5N en Estados Unidos y cobraba un sueldo sideral, superior al de muchos gerentes. Todos decían en el canal que era una manera de pagarle a Víctor Hugo en negro y offshore al admirador de Fidel Castro. Fue tan servil que nunca pudo lograr un éxito de audiencia, pese a que en el 2011, por ejemplo, Cristina sacó 12 millones de votos. Era demasiado mayordomo de los funcionarios y hasta sus propios compañeros del micrófono se asombraban cuando leía como si estuviera improvisando largas gacetillas que le enviaban desde el gobierno de Cristina. ¿Se entiende lo que digo? Decía como si fuera su propio pensamiento la bajada de línea que le mandaban las usinas oficialistas. Eso es una estafa al periodismo. Eso es un delito de lesa profesionalidad. Víctor Hugo es además un tipo soberbio y agresivo. Pateó el auto de un invitado a otro programa que había estacionado en su lugar, amenazó a los gritos a un periodista, a un gran periodista del grupo Prisa, que quiso cambiarle un horario, se agarró a trompada varias veces por un punto mal cobrado en los partidos de tenis. Fue un fracaso absoluto de audiencias en sus programas. Es que solo seguía poniendo al aire sus proclamas engoladas y pseudo-revolucionarias cargadas de miel para los Kirchner. Me permito escuchar su discurso para la gilada. Habla maravillas de Cuba como un guevarista, pero tiene un departamento lujoso en Nueva York. Adora a Nicolás Maduro y al chavismo decadente, pero viaja varias veces al año a París, Roma y Madrid. Suele llenarse la boca con los pobres y es un señor acaudalado como pocos, ¿eh? Siente culpa por eso, pero sigue facturando. Está enamorado solamente de dos cosas, de su voz y de su chequera. Siempre dijo una cosa e hizo otra. La hipocresía está en su ADN. Con el tema de la dictadura batió todos los récords, ¿eh? En Uruguay jugaba al fútbol y cantaba tangos en los cuarteles donde tenían alojados a los presos políticos. Y en Argentina tuvo que pedirle perdón por carta a Estela Carlotto por haber expresado sus simpatías por Videla y compañía. Sin embargo, ahora levanta el dedito acusador. En eso
tiene muchas similitudes con Cristina, ¿no? Ambos se hicieron millonarios y no levantaron un dedo durante el terrorismo de Estado. Víctor Hugo fue el relator del relato, el defensor mediático de todos los corruptos más corruptos, empezando por Amado Vudú y Ricardo Jaime y siguiendo por Lázaro Báez y su amada Cristina. Es el símbolo del periodismo de Estado, sí, es el símbolo del periodismo de Estado. Es la bandera de los que quisieron instalar un régimen autoritario con discurso único. El barrilete cósmico que se dio vuelta en el aire como una media y se convirtió en genuflexo de los Kirchner y en verdugo del periodismo. Víctor Hugo es el relator de los relatos inmorales. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 y temblaba de frío, frío, frío. ¿Y sabes qué? Hoy quiero saber quién se traga el sapo. Usted, doctora, quiere saber quién se traga el sapo y hoy, claramente, el sapo se lo traga Víctor Hugo Morales. Y si no tiene experiencia, que le pregunte, que se mire al espejo y se pregunte a sí mismo. Y habrá que tragarse el sapo, con una enorme melancolía. Volvé a escuchar la columna de Alfredo Leuco en radiomitre.com.ar.